Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 69, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 8, Kierkegaard, 600, el sentimiento de lo posible, la angustia. Kierkegaard se dedicó primero a delinear los estadios fundamentales de la vida, presentándolos como alternativas que mutuamente se excluyen y como situaciones dominadas por contrastes internos e irremediables. La profundización de su investigación le conduce al punto central, en el cual radican las mismas alternativas de la vida y sus contrastes, la existencia como posibilidad. Kierkegaard afronta directamente, en sus dos obras fundamentales, el concepto de la angustia y la enfermedad mortal, la situación de radical incertidumbre, de inestabilidad y de duda en que el hombre se encuentra constitutivamente por la naturaleza problemática del modo de ser que le es propio. En el concepto de la angustia, esta situación es explicada a propósito de la relación del hombre con el mundo. En la enfermedad mortal, a propósito de la relación del hombre consigo mismo, relación constitutiva del yo. La angustia es la condición engendrada en el hombre por lo posible que lo constituye. Está en estrecha conexión con el pecado y está en la base del mismo pecado original. La inocencia de Adán es ignorancia, pero es una ignorancia que contiene un elemento que determinaría la caída. Este elemento no es calma ni reposo, no es tampoco turbación o lucha, porque aún no existe nada contra qué luchar. No es más que una nada, pero precisamente esta nada engendra la angustia. A diferencia del temor y de otros estados análogos, que se refieren siempre a algo determinado, la angustia no se refiere a nada en concreto. Es el puro sentimiento de la posibilidad. La prohibición divina, dice Kierkegaard, inquieta a Adán porque despierta en él la posibilidad de la libertad. Lo que se ofrecía a la inocencia como la nada de la angustia ha entrado ahora en él y queda todavía aquí una nada. La angustiosa posibilidad de poder. En cuanto a lo que puede, él no tiene ninguna idea, pues de lo contrario se presupondría lo que sigue de ahí, esto es, la diferencia entre el bien y el mal. No hay en Adán más que la posibilidad de poder, como una forma superior de ignorancia, como una expresión superior de angustia, ya que en este grado superior ella es y no es, él la ama y él la rehúye. En la ignorancia de lo que puede, posee Adán su poder en forma de pura posibilidad, y la experiencia vivida de esta posibilidad es la angustia. La angustia no es necesidad ni libertad abstracta, esto es libre albedrío, es libertad finita, esto es limitada e impedida, y así se identifica con el sentimiento de posibilidad. La conexión de la angustia con lo posible se revela en la conexión de lo posible con el futuro. Lo posible corresponde completamente al futuro. Para la libertad, lo posible es el futuro. Para el tiempo, el futuro es lo posible. Así, tanto a lo uno como a lo otro, en la vida individual les corresponde la angustia. El pasado puede angustiar solo en cuanto se representa como futuro, esto es, como una posibilidad de repetirse. Por eso, una culpa pasada engendra angustia, solo si no es verdaderamente pretérita, ya que, si fuera tal, podría engendrar arrepentimiento, pero no angustia. La angustia está ligada a lo que no es, pero puede ser, a la nada que es posible o a la posibilidad aniquiladora. Está vinculada estrechamente a la condición humana. Si el hombre fuese ángel o bestia, no conocería la angustia, y, de hecho, falta o disminuye en los estadios que degradan o inclinan hacia la bestialidad, en aquella inespiritualidad por la cual el hombre es demasiado feliz y está demasiado privado de espíritu. Pero incluso en estos estadios, la angustia está siempre pronta a manifestarse. Está disimulada o escondida, pero está ahí, dispuesta a readquirir su dominio sobre el hombre. Es posible que un deudor consiga libertarse de su acreedor y amansarlo con palabras, pero hay por lo menos un acreedor que no ha sido nunca engañado, y es el espíritu. En efecto, la espiritualidad es la reflexión del hombre sobre sí mismo, sobre su propia condición humana, sobre la imposibilidad de adecuarse a una vida puramente bestial.
La conciencia de la muerte es una parte esencial de la espiritualidad. Cuando la muerte se presenta con su verdadera faz descarnada y truculenta, no se la contempla sin temor. Pero cuando, para burlarse de los hombres que presumen reírse de ella, avanza a escondidas y solo nuestra meditación consigue descubrir que bajo los despojos de aquella desconocida, cuya dulzura nos encanta y cuyo gozo nos arrebata en el ímpetu salvaje del placer, está la muerte. Entonces somos presa de un terror sin fondo. Las páginas finales del concepto de la angustia expresan de una manera vigorosamente autobiográfica la naturaleza de la angustia como sentimiento de lo posible. La palabra más terrible pronunciada por Cristo no es la que impresionaba a Lutero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sino las otras que él dirigió a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. La primera frase expresa el sufrimiento por lo que sucedía, la segunda, la angustia por lo que podía suceder. Y solo en esta se revela verdaderamente la humanidad de Cristo, porque la humanidad significa angustia. La pobreza espiritual sustrae al hombre de la angustia, pero el hombre libertado de la angustia es esclavo de todas las circunstancias, que lo llevan de un sitio a otro sin rumbo fijo. La angustia forma al hombre mediante lo posible, y lo posible es la más gravosa de todas las categorías. Kierkegaard relaciona estrechamente la angustia con el principio de la infinidad o de la omnipotencia de lo posible, principio que él expresa más frecuentemente diciendo: en lo posible, todo es posible. Por este principio, toda posibilidad favorable al hombre queda anulada por el número infinito de las posibilidades desfavorables. De ordinario, dice Kierkegaard, se dice que la posibilidad es ligera, porque se entiende como posibilidad de felicidad, de fortuna, etc. Pero esta no es precisamente la posibilidad. Esta es una invención falaz que los hombres, en su corrupción, embellecen artificiosamente para tener un pretexto de lamentarse de la vida y de la providencia, y para tener una ocasión de darse importancia a sus propios ojos. No, en la posibilidad todo es igualmente posible, y quien fue realmente educado mediante la posibilidad ha comprendido tanto su lado terrible como su lado agradable. Cuando se sale de la escuela, y se sabe mejor que un niño de las letras, que no se puede exigir absolutamente nada a la vida, y que el espanto, la perdición, la destrucción habitan a nuestra misma puerta, y cuando se ha aprendido a fondo que cada una de las angustias que tememos puede caer sobre nosotros en cualquier instante, nos vemos obligados a dar a la vida otra explicación. Nos vemos obligados a alabar la realidad, aunque ésta gravite sobre nosotros con pesada mano, y acordarnos de que ella es aún, y con mucho, más fácil que lo posible. Es la infinitud o indeterminación de las posibilidades lo que hace insuperable la angustia, convirtiéndola en la situación fundamental del hombre en el mundo. Cuando la prudencia ha hecho todos sus innumerables cálculos, cuando ya está hecho el juego, aparece la angustia, aún antes de que el juego se haya decidido o perdido en la realidad. La angustia pone una cruz ante el diablo, de modo que no puede caminar más hacia adelante, y la más astuta combinación de la prudencia desaparece como una diversión frente a aquel caso que la angustia forma mediante la omnipotencia de la posibilidad. De tal manera, la omnipotencia de la posibilidad se desentiende de la prudencia que se mueve entre las cosas finitas y enseña al individuo a descansar en la providencia. De la misma manera, da también el sentido finito de la culpa, que no puede ser visto a través de la finitud. Si un hombre es culpable infinitamente.